Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat. Hoy en Protagonistas, Portu Bici. El nombre lo dice todo. Vivir en Portugalete a poder ser con calidad de vida, ¿no, Joseba? Efectivamente, bueno, ese es un poco el origen, la idea de la asociación, que surgió pues hace ahora 3 años. Y tenemos diferentes temas de trabajo, pero fundamentalmente hay 2 líneas. Una es la naturaleza urbana y otra es la caminabilidad. La verdad es que no es sencillo en Portugalete porque pues es un pueblo con unas características determinadas, ¿no? Es un pueblo pequeño, muy denso, con cuestas, pero precisamente por eso pues hay que trabajar más en ello, ¿no? Vamos por una de las partes, naturaleza urbana. Estamos en el Monumento al Cemento, en la Plaza San Roque. Esto es lo que nunca hubierais querido en Portu Bici que existiera, ¿no? Efectivamente, es un ejemplo muy claro de una plaza dura, que eso es una plaza, bueno, que ni siquiera llega a ser plaza lo que tenemos ahora. Con mucho pavimento duro, mucho cemento, encima aquí son plaquetas de color gris, con los problemas que da pues, en verano de calor, con falta de vegetación, y además en este caso, bueno, pues la memoria histórica nos dice que esto ha tenido una evolución pues muy negativa, desde que esto era una ladera que venía desde el Alto de San Roque, donde había una campa arbolada con la ermita de San Roque, donde se hacían las romerías. Después, en el franquismo, se hizo el campo de deportes, y luego ya en el siglo XXI, con la democracia y con todo, pues este engendro de plaza que quitaron los últimos árboles que quedaban y bueno, y ahora tenemos esto. La plaza se sitúa en la ladera entre el Alto de San Roque y el Ojillo. Antiguamente, en la parte de abajo, había un camino hacia las Encartaciones junto a un arroyo, el Ojillo. En el alto, rodeado por un encinar, se situaba la ermita, que desapareció en las guerras napoleónicas. A comienzos del siglo XX, en 1910, se construye una nueva ermita en la campa de San Roque. Era una campa arbolada, donde pasar un rato agradable. Reunirse o celebrar las romerías. En 1945 parte de esta campa se utiliza para ubicar el campo de deportes y desaparece la ermita. Bajo los árboles que quedaron en pie se hizo una bolera. En 2007 se inaugura la plaza actual. Es una plaza dura, en la que encontramos numerosos aspectos a mejorar. El exceso de cemento y la ausencia de vegetación, el protagonismo del aparcamiento, que con sus 5 plazas condiciona el diseño de la plaza, la continua generación de problemas, filtración de agua, rotura y desprendimiento de plaquetas, es, en definitiva, un espacio hostil, incluso peligroso en ciertas situaciones. Por todo ello, surge el proyecto de naturalizar la plaza, para lograr un espacio más verde, agradable e inclusivo. Básicamente es un equipamiento, como dice el nombre, porque curiosamente en ningún sitio aparece el nombre Plaza de San Roque. Así es. La gente lo llamamos Plaza de San Roque, pero en ningún lugar aparece el cartelito de Plaza de San Roque. Ni el cartelito, fíjate, y creo alguna vez a Alberto de Itois, de la tienda de abajo, comentar alguna vez que no le llegaba el correo, comentarme alguna vez, porque claro, eso de Plaza San Roque ni siquiera existía
oficialmente en Google Maps. Claro. No sé muy bien cuál era el problema, pero ni siquiera existe desde el punto de vista oficial. ¿Alguna vez habéis hablado desde Portuvisit de renaturalizar la Plaza San Roque? Aparte de dinamitarla, cosa que no creo que esté en el pensamiento del ayuntamiento, ¿qué se podría hacer para que esto esté más verde, sea más apetecible, disfrutable para los portugalujos? Bueno, pues fíjate, normalmente todas las propuestas que hacemos creemos que son bastante razonables y todas o casi todas se basan en lo que aparecía ya en el Plan General de Ordenación Urbana de Portugalete, que se aprobó hace 15 años, y en ese plan aparece nombrado el Parque de San Roque, como uno de los grandes parques de Portugalete. Bueno, el parque ese efectivamente no existe y tenemos esta especie de plaza. Desde luego no está fácil, pero una de las cosas que hemos hecho en Portuvisit, creamos un grupo de WhatsApp donde participa un montón de gente, 100 y pico personas, y una de las actividades que hemos hecho es que cada persona, cuando ve algo que se podría aplicar en la plaza, pues manda una foto y un comentario a este grupo, y entonces la gente, pues cuando en verano hace algún viaje o lo que sea y ve cosas, experiencias, pues lo manda, mira, esto se podría hacer. Y aparte que técnicamente hay muchos estudios, muchos proyectos en diferentes sitios de renaturalización de plazas y plazas duras. Hace poco ha estado funcionando también en el grupo de WhatsApp un vídeo de París, donde en la plaza del ayuntamiento, que debajo hay un aparcamiento, que es uno de los grandes argumentos que utilizan para decir, no, es que debajo hay un aparcamiento y no se puede poner árboles, pues en París lo han conseguido. Bueno, y en muchos otros sitios, en Mass Center, encima de los aparcamientos hay jardines y hay árboles. En Castro ahí está el parque Amestoy, que está encima de un aparcamiento. Bueno, infinidad de ejemplos. Total, esta plaza ya tenía goteras por sí sola. Es que además, si se hace bien, el proyecto de naturalización puede evitar precisamente esos problemas de goteras y de humedades. Entonces, basándonos un poco en esta cantidad de experiencias que ya existen, pues, lo primero, lo que pedimos, antes de nada, es un proyecto técnico donde efectivamente se vea qué posibilidades hay de renaturalizar, para luego ir poco a poco cada año. Ya sabemos que los presupuestos son limitados y que va a haber problemas de dinero, pero precisamente sabiendo lo que quieres y puedes hacer, pues poco a poco ir haciendo lo que se pueda. Entonces, aquí hay una pérgola, ahí abajo hay otra. Pues hombre, las pérgolas por definición pues tienen que tener vegetación, unas trepadoras, pues eso se podría hacer. Hay cantidad de fachadas verticales, bueno, pues ahí también se pueden trepadoras o al revés, o una trepadora que baje, que se descuelgue y dar un poco de dinamismo y de color a estas fachadas, ¿no? O en estas terrazas que aparecen aquí, que tenemos unas cuantas, tenemos 4, pues bueno, aquí también se podrían poner unas grandes jardineras o calculando cuánto aguanta esta infraestructura, esta solera, bueno, tú puedes poner cajones con un volumen de tierra determinado que te permita la estructura, y en función de ese volumen de tierra que puedes meter, pues poner hierba, arbustos o incluso árboles, pequeños árboles. Hombre, sabemos que aquí no va a haber un robledal, pero bueno, pequeños árboles de pequeño formato. Hay, además, eligiendo especies que necesitan poco volumen de tierra, pues se puede hacer muchísimas cosas. Cuando vais con todas estas propuestas al ayuntamiento, cuando les comentáis vamos a renaturalizar la Plaza San Roque, ¿qué os han comentado? Bueno, pues precisamente Jon Pesquera, cuando la primera entrevista que tuvimos, dijo, es una oportunidad. Y efectivamente, eso creemos nosotros. Pero bueno, de eso hace ya más de 2 años y seguimos esperando la oportunidad.
La alcaldesa también el año pasado nos dijo que en los presupuestos de 2025 habría una partida para ir empezando a trabajar el asunto, pero este año ni siquiera hemos tenido presupuestos, entonces por supuesto esa partida no aparece. Mañana precisamente tenemos otra entrevista con la alcaldesa y esperemos que nos anuncie algo positivo, que nos digan pues si en los presupuestos del 26 va a haber una partida al efecto. Y es un poco, o sea, el planteamiento es eso, es decir, vamos a hacer un estudio para ver qué es lo que realmente se puede hacer y luego poquito a poco pues ir haciendo cosas. El parque infantil que tenemos aquí, que comentábamos antes de empezar la entrevista, pues que necesita un arreglo, porque hace tiempo ya que hay desconchados y está en malas condiciones. Bueno, si algún día se acomete esta reforma, si tienes en mente ya el tema de la renaturalización y tienes la idea de conjunto que quieres, bueno, pues al hacer esta reforma puedes tener eso en cuenta y pues cambiar el pavimento, meter las trepadoras, aprovechar la pérgola que hay pues para meter vegetación. Eso es un poco lo que pretendemos y lo que estamos pidiendo. O incluso poner unos columpios de madera que se llevan en algunos ayuntamientos, ese tipo de estructuras. En cuanto a iniciativas que ya lleva el ayuntamiento de por sí, como el bosque periurbano de Rivas, ¿qué os ha parecido en Portubisi esa iniciativa de plantar ahí árboles? Bueno, pues bien, fenomenal. Ahora, tenemos ciertas dudas porque un bosque es un bosque y un parque es un parque. Y, o sea, no es lo mismo ni bosque, ni plantación forestal, ni parque. Si es un bosque, un bosque es un ecosistema autónomo que funciona, que hay una serie de relaciones entre las plantas y los animales que ahí están. Entonces hemos oído últimamente que van a hacer unos caminos peatonales y que incluso van a dejar la infraestructura por si más adelante se pone iluminación. Sí. Un bosque no tiene iluminación, o sea, iluminación hay en un parque. Entonces, o sea, que si es un bosque, pues deberíamos dejar que eso evolucione de forma natural y se convierta efectivamente en un microbosque, porque es muy pequeñito, ¿no? O sea, esos son terrenos no urbanizables, entonces no todo tiene por qué estar urbanizado. O sea, sí, lo del bosque está muy bien, pero no sabemos si realmente se va a respetar como bosque o se va a convertir en un parque pues, con muchos árboles. ¿Cuál es para vosotros el parque más chulo de Porto? Hombre, yo personalmente me quedaría con el Parque de Areilza, que es el primero, es un parque centenario y tiene ya el sabor ese de los parques antiguos, ¿no? Mal llamado Parque de los Monos. Efectivamente. En Portubisi está prohibido hablar del Parque de los Monos, porque aquello fue una anécdota histórica desafortunada, bastante desafortunada. Hoy en día sería impensable hacer algo así y tener a monos encerrados. Tener a los animales en ese espacio y esas condiciones. Y... Mejor olvidarlo. Sí. Entonces vosotros las esculturas de bronce esas que hay recordando a los monos no os hará mucha gracia. Bueno, no en especial. Cierto es que Porto tiene 3 kilómetros cuadrados y estamos aquí, tenemos una densidad de población altísima, en su momento en los años 80 fue creo que la más alta de Europa, pero parques hay, no sé si tan verdes como nos gustaría, pero para lo pequeño que es Portugalete tenemos bastante parque. Me explico, tenemos la Florida, tenemos los Llanos, tenemos el Parque del Reloj aquí arriba, tenemos el de Repelega, el que conocemos como el Ikusgarri, el que acabas de comentar, de Doctora Leiza, la Plaza San Roque. Quizá demasiado cemento, os gustaría que fuera como más natural, ¿no? Sí, desde luego. Y efectivamente hay algunos parques, pero normalmente son parques pequeñitos. Lo que queda más no urbanizable pues es en las laderas del Bayonti y todavía bueno, no está eso... Está silvestrado. Sí, no, que está muy bien, los conejos hay. Que está perfecto. Pero bueno, eso daría pie a un gran parque
y además un parque naturalizado, un poco asilvestrado, como tú dices, pero bueno, acondicionado, pero sin pasarse, sin urbanizar. Volviendo un poco a los parques, esta fue una gran oportunidad perdida, porque podría haber sido un parque muy céntrico, bueno, relativamente grande, pero perdimos esta oportunidad. En las laderas de Aceta igual también perdimos esa oportunidad, ¿no? ¿No te parece que están demasiado urbanizadas? Lo que está hecho, lo que no está, quizá en lo que no está hecho pegaría bien lo que estamos hablando, algo como más silvestre. Sí. Hacer simplemente unos caminos y dejar la naturaleza vivir. Sí, yo creo que sí. Porque hay, por ejemplo, una cosa que hemos planteado y que no entiendo por qué es tan complicado. En Aceta hay una pasarela que va dando vueltas para bajar, y en esas revueltas, pues ¿por qué se siega tan corto que cuando siegan aparecen las rejillas metálicas que metieron, los tubos de riego? Aparte de que, bueno, en gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero, no, estéticamente pero no. Queda horroroso estéticamente. Bueno, si no necesitas... Una cosa es que haya paso suficiente, ¿no? para circular por esas rampas, por esas pasarelas, pero no hay por qué segar, por qué cortar tanto. Hay un lema que menos es más, y en este caso se podría aplicar. Lo mismo para las podas. Habría que racionalizar por qué en sitios donde el árbol no estorba para nada, no se mete en las ventanas, no estorba, ¿por qué se sigue podando sistemáticamente todos los años y muchas veces los árboles quedan, pues no sé, como te recuerdan a un chupachús, ¿no? Sí. O sea, con una copita ahí redondita. Hay una, que solemos hablar, una regla, que es 3-30-300, que resume bastante bien lo que sería un poco una política de renaturalización de la ciudad, y que se puede aplicar a los parques que decíamos antes también. El 3 es que tú puedas ver desde tu casa o centro de trabajo 3 árboles desde tu ventana. 30, que el 30% de cada barrio tenga una cubierta vegetal, o sea, que las copas de los árboles ocupen el 30% del terreno, de la superficie. Y luego el 300, que desde cualquier punto haya como mucho 300 metros a un parque, pero un parque no esto. de al menos, no, y además de al menos 5.000 metros cuadrados. O sea, que es un parque ya, bueno, hermoso, que no es generalmente los parques que tenemos en Portugalete, que suelen ser más reducidos y además con mucho cemento. Hemos hablado de la poda agresiva, hemos hablado de vuestro proyecto de renaturalización de la Plaza San Roque, hemos hablado también de Aceta, cómo os gustaría que fuera más un minibosque que lo que se está haciendo en Rivas. ¿Qué más propuestas habéis hecho desde Portuvisi al Ayuntamiento de Portugalete, en otros parques, en otras zonas de Porto? Sí, bueno, mira, el primer proyecto que aprobamos como asociación fue renaturalización de patios escolares. Porque, bueno... Son también duritos, ¿eh? Lo necesitan, la mayoría lo necesitan. Y parece una cosa, pues, pequeña y sin gran importancia, pero tiene realmente mucha importancia. Porque estamos acostumbrando a las criaturas a ese entorno, bueno, y a las familias que van todos los días, ¿no? Y luego también porque tiene un montón de repercusiones en cómo usamos el espacio, cómo distribuimos, cómo ahora se reparte el espacio. Bueno, pues suelen ser la mayoría chavales, aunque también cada vez más chavalas, ¿no?, que juegan al fútbol y ocupan todo el espacio. Hay chavales y chavalas que prefieren estar tranquilamente jugando, sentados, y podrían estar, pues, a la sombra de un árbol, rodeados, o con un pequeño huerto, para saber de dónde vienen los alimentos que consumimos y cuándo es la temporada de cada uno. En fin, todas estas cosas que se podrían, que tienen un gran valor educativo también,
bueno, todas estas cosas. Precisamente el otro día, viendo en YouTube una conferencia de uno de los promotores de esta norma que hablábamos, de 330-300, decía que para renaturalizar las ciudades hay 4 actuaciones básicas que serían las fundamentales. Una es lo de la cobertura vegetal que decíamos antes, y entre ellas también aparece precisamente los patios escolares. Y otra es los huertos, que es otro de los proyectos que tenemos en cartera, y que llevamos hablando de los huertos en Portugalete desde hace muchísimos años, pero no acaban de llegar. No, se pusieron unas macetillas un poco grandes, precisamente en algún colegio se ha puesto, sí. Pero vosotros abogáis porque hubiera huertos urbanos, como hay por ejemplo en Santurchi, que los santurchiarras pueden alquilar un cachito y estar ahí cultivando. ¿Eso también os gustaría? Sí, o que sean comunitarios, no tiene por qué ser que cada parcela asignada a una persona, pueden ser comunitarios. Sí. ¿También lo habéis propuesto? Sí. No nos hemos metido como proyecto a dar la lata ahí de forma continua, pero sí, lo hemos comentado en diferentes entrevistas y reuniones, y bueno, y es un tema que ¿Cuántas veces habéis estado reunidos en el ayuntamiento con los responsables municipales? Pues no sé, no te podría calcular, pero... ¿Decenas? No, bueno, no, tanto no, pero 1 o 2 veces al año, por una cosa o por otra. Vale, sí, en estos 3 años, pues unas 6 veces sí que habéis estado. Sí. Y siempre que podéis sois la conciencia verde del ayuntamiento. Oye, pues Pues, sí, intentamos. Intentamos. Por la calle procuramos no abordar a la gente porque bueno, la gente también tiene derecho a su ocio y a estar tranquilamente por el pueblo. Pero lo que es el ayuntamiento, sí, intentamos. ¿La gente de Portu qué os dice cuando saben que formáis parte de Portubici y que estáis en esta empresa tan difícil de hacer más verde Portugalete? ¿Qué suele comentar el portugalujo de a pie? ¿Le parece bien? Pues ¿le gustaría un Portu más verde? Yo creo que sí, que los proyectos que hemos propuesto, yo creo que la gente pues, los apoya. Luego ya sabemos, bueno, que es difícil a veces, bueno, pues trabajar de una forma continua y sistemática, venir a las reuniones y cosas de esas, pero la gente percibes que sí, que apoya y que le gusta la propuesta y la idea, ¿no? O sea que además de ese grupo de WhatsApp también os reunís periódicamente. ¿Tenéis sede de momento? Bueno, nos dejó el ayuntamiento un local ahí en Casilda y Torrizar. La verdad es que las reuniones las solemos hacer en Santa Clara, pedimos el local y el local lo usamos más pues para dejar materiales, alguna reunión también hemos hecho, y de paso aprovechar el escaparate para poner un poco cartelitos de las diferentes actividades que hacemos y sí, claro, nos reunimos una vez al mes o así para ir viendo un poco cómo lanzar nuevos proyectos, e ir haciendo el seguimiento de cómo van y organizar un montón de actividades que hacéis. Por ejemplo, a final de verano, una romería soléis celebrar aquí en la Plaza San Roque. Sí, es una fiesta reivindicativa, pues eso, para recordar lo que estamos solicitando y hacerlo eso de una forma reivindicativa, pero también festiva. Este año ha sido pues recordando un poco aquellas romerías que se hacían, pues eso, intentar organizar una romería.
luego muchos paseos. Organizáis bastante a menudo paseos por los parques los fines de semana para que la gente se os sume y les enseñáis un poquito curiosidades de los parques de Portugalete, ¿no? Eso también Sí, organizáis. Sí, para conocer un poco los árboles, conocer un poco la historia, cómo ha ido evolucionando ese espacio, y luego, bueno, pues alguna actividad, algún juego, alguna... sí. ¿Se suele apuntar bastante gente? Bueno, oscila, pero sí, entre 20 y 40 no solemos... Tampoco queremos más, porque la actividad no llevamos micrófono, ni llevamos altavoz, entonces, bueno, pues grupos más grandes son problemáticos para ese tipo de actividades. Para hacer una actividad como esa, para hacer de guía turístico por los parques de Portugalete, hace falta tener un conocimiento de algo. ¿Esto de dónde os surge, Joseba? ¿A ti de dónde te nace este Portugalete tan verde? ¿Eres de Portu de siempre? Sí, bueno, yo profesionalmente he trabajado en cuestiones de educación ambiental, de medio ambiente, siempre me ha interesado, y bueno, los árboles también siempre me han gustado, y bueno, pues poco a poco vas entrando en el tema y bueno, pues vas aprendiendo, seguimos aprendiendo. Claro, es que esto habrá que documentarse muchísimo. Sí, y luego pues hablando con la gente, pues uno te cuenta una anécdota, otro te da una referencia de un libro que acaba de salir, y bueno, poco a poco vas. Por cierto, tenemos ahora una actividad muy bonita que es vamos a intentar elegir el árbol del año en Portugalete. Efectivamente, entonces lo he visto en redes. Sí. Entonces hemos lanzado, bueno, es un formulario muy sencillito, donde cada persona puede proponer un árbol, no necesariamente tiene que ser un árbol espectacular, pero que te gusta por lo que sea, porque te sientas a su sombra, porque lo ves desde tu ventana, por lo que sea. Y entonces, bueno, estamos recopilando las propuestas de la gente y a ver a final de año qué árbol sale. ¿Añoras un poquito el Portugalete de antes? Yo, por ejemplo, he sido de la última generación en la que nos podíamos sentar en la calle, en el suelo, y cuando venía un coche, jugar al que no pita no pasa. No sé si tú recordarás eso, el que no pita no pasa. Sí. Hoy sería imposible porque no hay más que coches pasando continuamente, sí. Te acabarían atropellando, además la gente toda tan acelerada, y en aquella época que pasaban tan pocos coches, pues en mi calle incluso pues pitaban y sonreía el que llegaba en el coche. ¿Tú cómo recuerdas tu Portugalete cuando eras un niño? Sí, recuerdo eso, que jugábamos al balón y cuando pasaba el coche pues parábamos y luego seguíamos otra vez. Pero esto precisamente es otra de las líneas de trabajo de Portubici, la caminabilidad. Y bueno, hombre, y queremos recuperar un poco eso, quizá no en todas las calles, pero sí en muchas de ellas. Hacerlas peatonales, o por lo menos calmar mucho más el tráfico, reducir la velocidad, dar prioridad a las personas, al peatón, que se pueda jugar, no solamente las criaturas, sino también las personas adultas, recuperar un poco todo eso. Que cuando que la prioridad sea del peatón, no de los coches. Eso quiere decir muchas cosas, entre ellas que cuando vas caminando por una acera, para cruzar no tengas que desviarte para buscar el paso, o sea, que las aceras sean continuas, rectas, que no haya que esperar o que pulsar un botón, esperar a que te deje pasar el semáforo, o sea, un montón de cosas. Hace poco tuvimos una conferencia que vino Alfonso Sanz, que es un gran experto de estos temas, y estuvimos hablando precisamente de esas cosas. ¿También organizáis conferencias? Sí, y sacamos un cuadernillo también cada año para tratar estos temas. Y luego, bueno, pues intentamos meter un poco de guerra en las redes y en la prensa local, como ahora, y bueno, pues poco a poco, porque es fundamental la labor de sensibilización y de porque a veces cuando hablas de estos temas la gente al principio se sorprende un poco, porque la realidad que tenemos la damos por lo normal y no nos imaginamos otras cosas, y cuando sales a otros sitios dices, ¡ay va! Pues ¿y por qué no esto en Portugalete, no? Y eso es un poco la labor de sensibilización y de plantear, oye, ¿y esto por qué no puede ser de otra forma? ¿Y esto por qué no puede mejorarse?
que no demos por sentado que Portugalete tiene que ser todo cemento. Eso es. Cambiar también las mentes de la gente. Por eso antes te preguntaba cómo recibe el portugalujo de a pie la existencia de Portubisi. Cambiar también las mentes, que sepamos que puede haber un Portugalete pues, con más árboles, con más verde. Siempre que entrevisto a alguien le pregunto por alguna curiosidad. De esas cosas que cuentas o contáis en las salidas a los parques que organizáis de Portugalete, ¿hay alguno que tenga alguna curiosidad, que guste, haga gracia así a vuestro público? Hombre, el más, volviendo un poco al de Areilza, ¿no? Como es el primero y demás, pues sí, ahí solemos contar, ya sabes que hay una canción, me parece que es de Ismael Serrano, que dice Cuéntame papá, habla del mayo del 68 y cómo ahí había un cartel, un lema, que era bajo los adoquines la playa. Eso era una metáfora, pero es que en Portugalete es real. En el parque de Areilza, bajo los adoquines del parque, está la arena de la playa. Y en medio del parque, de lo que ahora es el parque, estuvo el balneario. Y el agua llegaba hasta las rocas que eran pues, los arrecifes, ¿no? Y bueno, todas estas cosas, es curioso imaginar cómo era antes, ¿no? Y bueno, ver un poco las escaleras que todavía tenemos, cómo eran las escaleras que usaba la gente, la burguesía sí, que vivía arriba, ¿no? Y en el parque de Yacuría todavía tenemos el palacio y cómo esa gente pues bajaba usando esas escaleras a la playa. Hoy bajamos al parque y bueno, esas cosas nos sirven también para ver un poco pues, la evolución que hemos tenido, que algunas cosas hemos ganado y otras pues hemos perdido, como el mar. Ya me has dicho que tu parque preferido es ese, el de Doctor Areilza, y tu árbol preferido, ya que estáis preguntando al pueblo de Portugalete, Joseba, ¿cuál es tu árbol preferido? Mira, pues yo he votado por el castaño de Indias que hay enfrente del ayuntamiento, que ahora tiene una sujeción porque se inclinó. Sí, es verdad. Y un poco la razón es porque, bueno, aparte que es un árbol viejo, es centenario ya, hay fotografías antiguas que aparece ya ese árbol, pues porque es un poco un símbolo, ¿no? de la capacidad que tiene la naturaleza para recuperarse y cómo podemos colaborar. O sea, en vez de ir en contra siempre de esa naturaleza, cómo podemos colaborar con ella. Y ese apoyo que le han puesto es un poco ese símbolo, ¿no? de esa colaboración. Que sigue esperando, porque ahí no se lo iban a trasplantar o no sé qué iban a hacer y ahí sigue esperando. ¿Preguntáis por él, por ese árbol? Bueno, queremos creer que es definitivo ya lo de apuntalarle y dejarle ahí, porque como le decíamos a Iker, bueno, eso que es una propuesta que hicimos, decir, oye, trasplantar... O sea, ¿lo propusisteis vosotros? Sí. Cuando visteis que se caía. Me imagino que más gente también intervino, pero nosotros le dijimos, oye, trasplantar eso es una locura, o sea, eso es, o sea, se va a morir. Llevarlo en muchos sitios lo que hacen es, bueno, pues un apoyo para que... Y eso además es un mensaje que lanzamos a la gente, decirle, bueno, consideramos que es importante y entonces vamos a hacer lo posible porque se mantenga este árbol, ¿no? Y bueno, de momento ahí sigue, ha florecido, ha dado frutos, o sea que ahí sigue. ¿Se sufre mucho cuando de repente llega un momento en que te dicen desde el ayuntamiento hemos talado 2 árboles porque estaban enfermos? ¿Sois de los que os creéis que estaban enfermos? ¿Sufrís cuando se talan? Bueno, efectivamente muchas veces están enfermos y hay que talarlo porque es un peligro o en fin. Pero lo que le decimos al ayuntamiento es que eso hay que tomar una decisión razonada y para eso hay que hacer un seguimiento. Y eso hay gente, poca, pero hay gente que lo hace, gente especializada, y eso no es cuestión de ir, mirar y decir, como se ha caído el de al lado va a estar igual, hay que cortar. No, eso hay una serie de protocolos, una serie de señales que tú vas haciendo el seguimiento y al final llegas a una evaluación de riesgo. Y el riesgo es leve, moderado o grave.
y si es grave, pues igual hay que cortar, pero y eso es lo que pedimos que se haga, que no se haga así a ojo en cubero, parece que tal, sí, sino que sea alguien, un experto, el que determine. ¿Os gustaría que Portugalete contara con una ley de protección del arbolado como tiene Baracaldo? Aunque hay veces que no se cumple, pero bueno. Bueno, una ley así que se cumpla. Ese es otro tema, el de la ordenanza, que llevamos, pues no sé si también 2 años o año y pico. ¿También habéis pedido eso? Pidiendo. Y bueno, parece que sí, que está ya redactada la ordenanza y que va a salir, estamos esperando. Y bueno, estamos esperando para leerla y para dar nuestra opinión sobre. Hicimos también propuestas para incluir, porque había un borrador viejísimo, que bueno, nos lo pedimos, nos lo pasaron, hicimos algunas propuestas de mejora y bueno, pues a ver un poco cómo sale y haremos también nuestra valoración. ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que te digo algo, oye, tal, no sé qué, en todo habéis estado, lo habéis tenido en mente, habéis hecho propuestas en 3 años, actividades propuestas, pero un montón, Joseba? Sí, tenemos más en el cajón, pero sí, porque es que hay muchas cosas y al final todo está relacionado con todo, entonces van saliendo, tiras un poco del hilo y van saliendo cosas. Y bueno, pues mientras podamos, pues seguiremos un poco con ellas. ¿Satisfecho con estas nuevas placas identificativas de especies singulares de árboles en Portu? Bueno, pues sí, la verdad es que es una solicitud que habíamos hecho hace tiempo y bueno, pues poco a poco pues se ha ido materializando. Y bueno, pues esperamos que este proyecto que ya se ha iniciado, pues que dé paso también a otros proyectos que tenemos pendientes, ¿no? Como el tema de naturalizar los patios escolares, también renaturalizar la plaza de San Roque y algunos otros que tenemos en cartera y que bueno, pues que esperemos que poco a poco también vayan saliendo. Mariluz Lloró nos ha contado antes de empezar a grabar esta entrevista el día que vio talar desde su casa los árboles del campo San Roque. Total, para construir esto que ya hemos quedado antes en que es un engendro, ¿no, Mariluz? Pues yo creo que sí, está en función de un servicio para guardar coches, no es para la vida de la gente de Portugalete. ¿Cómo fue ese día? Bueno, pues desde mi casa se ve perfectamente todo esto y cuando vimos cómo iba cambiando el paisaje y que de repente, porque pensábamos, los árboles los respetarán, y empezaron a talarlo, bueno, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos, no solamente yo, mis hijas, mi marido, estábamos ahí, a mí es que se me saltaron las lágrimas, me pareció un despropósito. Sí. Digo, bueno, toda la vida viéndolos y de repente por hacer una plaza... Eso es. Y además la historia que tiene este rincón en Portugalete, ¿no? Porque está San Roque, se trasladó... El traslado de la ermita de San Roque parece que va de acá para allá, todo lo que emocionalmente supone para el pueblo, bueno, y eso es. ¿Cómo entras tú en Portubici? ¿Eres muy portugaluja de toda la vida y estas Nacida cosas? en Portugalete, en Pozopando. Bueno, pues yo en Portubici, desde el primer momento en que Joseba lo propuso, dije, bueno, ahí estoy, y aquí estoy. Participando en algunas cosas más con más intensidad y otras menos, pero bueno, el que nos guía es Joseba, que es el que sabe. ¿Y cómo habla Joseba? Muy bien, lo hace se expresa muy bien. La verdad que tiene engancha. las ideas muy claras y sabe dónde tocar para que suene. En tu caso, dices que participando en lo que puedes, ¿en qué te involucras exactamente? Bueno, pues cuando hay actividades, pues intentar contactar con los colegios, estuvimos ahí en contacto, cuando se han hecho aquí las romerías, pues también, en las reuniones. Mira, un proyecto que también se le olvidó comentar a Joseba, y es que desde Portubici estamos invitando a grupos que funcionan en el pueblo, por ejemplo, Loturac, a Baobat de Santurchi, a que vengan a visitar el parque con nosotros, como una actividad para esos grupos. ¿El parque te refieres a los diferentes los parques, las visitas? Sí, las diferentes visitas. Sí. Específico para ese grupo,
el hacer la visita para que las personas que forman parte de él, que son personas migrantes, pues también se integren, conozcan y cuenten de lo de ellos, hagan relato también ellos. Sí, porque a veces también se puede, lo que decía Joseba, muchas veces os fijáis en las cosas que se ven en el exterior para proponerlas aquí, se aprende mucho, cuanto más gente haya pensando, más verde puede llegar a ser Portugalete. Y ese proyecto pues también ahí está en marcha y bueno, en lo que va saliendo ahí estamos. Dices que tú te acercas directamente a los colectivos para traerles a las visitas, sí. Pero ¿cómo alguien que esté viendo esta entrevista y diga, jo, me gustaría formar parte de Portubisi, aportar, me gustaría ir a sus reuniones o ir a las visitas, ¿cómo puede contactar con vosotros? Pues hay una página web, tenemos ahí entra y rápidamente se puede poner en contacto con nosotros. Ahí se pone la información de que hay en ese momento, pues si hay una reunión o lo que sea, y convenir es uno más. O sea, ¿qué página web también tenéis? Tenéis de todo. ¿Y de eso quién se encarga también de la página web? Pues Joseba. ¿Quién va a ser? Joseba. Joseba es el alma de Portubisi. El alma de Portubisi, sí, sin lugar a dudas. Y os ha metido el verde en vena. Bueno, yo creo que teníamos el verde ya metido, ¿no? Pero es un buen guía, es un guía imprescindible, sí, y Portugalete lo necesita. ¿Te parece que necesita renaturalizarse esto? Bueno, sí, es un pueblo que está tapado por el cemento, o sea, no respira, yo creo que no respira este pueblo. Y luego hay una serie de cosas, y pues si no son cosas complicadas, son muy sencillas. Pues hombre, si hay árboles, no le quites el verde alrededor de los árboles, el alcorque, déjalo, los alcorques ahí, pero lo limpian, pero no es eso tampoco, o sea, ahí hay una simbiosis también. Si creas una plazoletita como la que está el 8 de marzo, en la parte de arriba, con las moreras, es que es una pelea personal ya esa, para mí. Jolín, no las podes de esa manera, que la gente cuando llega es una plaza que en los bancos se usa muchísimo, y la gente cuando llega el verano ahí está metidita debajo de las 4 ramitas que han dejado. Crea una zona de sombra, además es céntrico. Hacen esa plazoletita, todo cemento. La verdad es que no aprendimos nada, ¿eh? Después de esto, que con todos los problemas que ha dado, además de humedades, goteras, resbalones, que también sabemos de alguien que se ha abierto aquí la cabeza. Sí, y se han hecho buenas averías. Sí, buenas averías. Vamos, y justo enfrente, pasas la carretera, justo enfrente se hace otra plaza, similar pero pequeña. Eso es. También escalonada, todo de baldosa. Sí, la pérgola metálica que no... Pero tanto cuesta. No sé, yo creo que es cambiar un poco la mentalidad, la mirada, ¿no? Porque es lo que decía Joseba, con las pequeñas acciones que vamos haciendo intentamos que se vea más allá de lo que se ve a simple vista, y que se da por es lo que hay, es lo que se puede hacer. No, hay más cosas que se pueden hacer, y si no se sabe, se pregunta a gente, ¿no? Que también desde Portubisi hemos ofrecido poner contacto a especialistas, a los supuestamente especialistas del ayuntamiento, para que tengan otra mirada. Y no es necesariamente gastar más tampoco, si hay cosas que sí, pero no necesariamente. Es plantear las cosas de otra forma. Sois inconformistas. ¿No os convence esa mirada que tenemos muchas veces los portugalejos de que así es Portu y ya está? No, Portugalete puede estar mucho mejor. Y se lo merece, y los portugalujos también, sí. ¿Cuál es tu parque preferido? Pues yo diría que el de Ellacuría. Ahí es un parque, además para mí era desconocido, como para casi todos, hasta que aquello se transformó en un parque público, y me parece que hay una variedad tan grande de árboles. Y más que había. Y más que había, que se han talado, evidentemente. Tiene zonas de sombra, zonas de sol, no sé, me siento a gusto en él. Alguna vez voy a leer. Yo además soy de las personas que sí que lo conoció cuando no estaba abierto al público, porque me crié mucho por esa zona de Danokbad por ahí, y solíamos subir. Sabéis que se podía, bueno, hoy se puede también, pero en su momento se podía subir, digamos que de Strangis,
Sí. desde el parque de Doctora Leiza y saltábamos la tapia y entrábamos. Sí. Tenía un suelo de gravilla de esos que había, Sí. como era el de los jesuitas, Está- tenía también a ese halo de misterio Sí, para sí, todos los sí. niños. A mí me parece que tiene un encanto y tenía más, sí, sí. Siempre se transforman las cosas en función de no sé qué, pero ¿por qué a peor? O sea, ¿por qué hay que perder lo bueno que había? Si había algo que no era interesante, se puede quitar, pero ¿por qué quitar cosas que sí había y eran interesantes? Esa es una cosa que aquí en Portugalete pasa mucho. Sí. ¿Tu árbol preferido? ¿El que has votado Bueno, ya? pues mira, sin ponernos de acuerdo para nada, el mismo que ha dicho Joseba. ¿Y por qué? Mira, es un árbol que necesitaba cuidados y necesita cuidados. Es un árbol centenario. Es una representación de que cuando algo lo cuidas y lo proteges, si está enfermo prospera. Pues es que es el valor del cuidado, el valor de una historia que también lleva en torno a ese árbol, porque ¿qué niño de Portugalete, niña de Portugalete no nos hemos subido en torno a ese banco que tenía anteriormente? Aquello era sí, algo de siempre, ¿no? O sea, que te unía con el pasado, pues que nos una con el futuro también. Mariluz, antes hemos hablado de que vosotros ya teníais el verde en vena y es un poquito el guía, Sí. Joseba, pero a vosotros os gustaba el verde. ¿Has estado antes metida en más movidas así relacionadas con el tema medioambiental o esto es tu estreno, Portubici? Bueno, en Portubici sí, por mi profesión, que he sido maestra, pues sí, hemos hecho con el Día del Árbol. Cuando trabajaba en Trápaga y en Ortuella, he plantado en Trápaga y Ortuella unos cuantos árboles, sí. Y bueno, tuve una huertita cuando era en infantil, esas cosas sí he hecho. ¿Siempre te ha gustado ese tema? Sí. Qué importante es la labor que hacéis los maestros, para que los críos cuando crezcan no se conformen Pues, con el cemento y la baldosa. Hombre, es que de otra manera estamos alejados de la naturaleza. Las niñas y los niños de hoy en día, pues no sé hasta qué punto, ya tengo perdido un poco porque yo llevo bastantes años jubilada. No parece. Gracias. Pero ya tengo un poco perdido eso, pero yo siento que en cuanto les hablas de cualquier tema de estos, entran. Joseba hizo un libro sobre árboles de Portugalete. Joseba, fíjate, eso no me ha contado, ahora me lo tienes que contar. O sea que hasta libros escribe. Sí. Bueno, hizo un libro sobre árboles de Portugalete que fue seleccionando. Y en un momento dado lo usamos como una actividad. Cada niña y niño del grupo en el que estaba yo, con otras compañeras, elegían uno de esos árboles, se iban con su familia a verlo, se hacían fotos, aprendían de él y luego hicimos pues un trabajo que lo presentamos al resto del colegio. Esa fue una de las actividades últimas que yo he hecho trabajando en la enseñanza con niñas. Precioso. Tú que has escrito un libro sobre árboles de Portugalete, ¿cuántos árboles hay en la villa? Pues sí, estaremos en torno a 12.000 y pico y unas 220 especies diferentes. ¿Lo más singular que pueda haber? ¿Tú que eres un experto? Bueno, pues a ver, la verdad es que... Peculiar o... Bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? La verdad es que hay árboles de los 5 continentes. Aquí, por ejemplo, este parque pues es especial. Podríamos llamar este parque el Parque de los Árboles Centenarios, porque habrá casi en torno a 30 árboles centenarios en este parque. Algunos, bueno, pues muy comunes, como son los plátanos, pero otros, bueno, pues más exóticos, ¿no? Por ejemplo, los cedros, que tenemos además diferentes tipos de cedros y son muy interesantes. De verdad, lo que habéis hecho en 3 años, o sea, es increíble, ¿eh? El movimiento que tenéis. Pero es fruto también de que la gente está sensibilizada y hay otras asociaciones, ¿no? Que en cuanto hemos dicho, oye, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una romería, ahí se han metido, han participado. Se ha extendido, se les pide a los Barbies, se les pide a los coros, se les pide y aquí vienen, por algo será. Sí.
La verdad que en Portugalete hay un tejido social y cultural muy Sí. fuerte, ¿eh? Y hay Sí, sí. siempre muchas ganas de hacer cosas, hay mucho sentimiento jarrillero, yo tengo esa sensación siempre por mejorar Portu. Sí. No por interés personal, que No, también, o sea, que si sí. Portugalete está más verde, también por interés que te puedas tumbar ahí tranquilamente en Sí. un parque, eso es también por interés propio. Pero hay mucha colaboración entre grupos. Sí, sí hay, sí, yo creo que sí. El voluntariado y la acción asociativa fluye en Portugalete, sí, sí. ¿Alguna cosa más que me puedas cotillear, no sé, de Joseba, Pues que no me no haya sé. contado? ¿O tuya propia? ¿O alguna curiosidad, como le he preguntado a él, alguna curiosidad de esas que contáis cuando vais en los paseos, o que tú misma cuando alguien ha contado en un paseo te has quedado como, ¡hala, sí! Bueno, son anécdotas que puede contar la gente de cuando eran niños, o eran niñas y pasaban por, estábamos viendo un parque y dicen, pues yo aquí hacía tal, jugaba tal, ese tipo de cosas pues son emotivas, son muy emotivas y bueno, pues te enteras de anécdotas, de historias que de otra manera pues no sabrías. Mariluz, ¿y algún proyecto de futuro en el que andéis en este momento inmersos, ya Pues para despedir la entrevista? Ahí estamos dándole vueltas al río de Bayonti a ver qué pasa, qué podría ser. Es algo, está ahí marcado, pero Que no solamente. solo se trata de... Claro, porque en Portugalete pasa otro río, no solo la ría del Nervión, Eso es. que estamos bastante de espaldas Sí, a él. Sí, sí, y ahí está una zona que se puede ver ese río. Ya, Sí, y está, no y te voy está. a, no voy a seguir rascando, pero estáis a ver si podríamos quizá hacer algo para que sea visitable o así. Todavía O complicado, pateable. complicado, pero bueno, todavía está ahí, estamos apuntando por ahí, Vale. sin más. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.